Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre los sensores detectores de temperatura por resistencia RTD, que son uno de los dispositivos que se utilizan para la medición de la temperatura. En esta ocasión comenzamos entonces definiendo lo que es un RTD y podemos decir entonces que estos dispositivos son detectores de temperatura resistivos, es decir, son sensores de temperatura que se basan en la variación de la resistencia eléctrica de un conductor y esa variación se debe a efectos de la temperatura. El símbolo que generalmente encontramos en algunos diagramas eléctricos con sistemas RTD es el que se muestra en el aspecto físico. Por ejemplo, este sensor de tipo industrial nos muestra la caja de conexiones y el sensor propiamente dicho. Luego tenemos otro tipo de sensores en los cuales se tiene el sensor directamente que se conecta al proceso donde se va a realizar la medición, una sonda a través de la cual se transmite la señal eléctrica y por supuesto los puntos de conexión al elemento que va a leer dicha señal. El principio de funcionamiento de los RTD se basa en que la resistencia eléctrica de un material cambia de acuerdo a un coeficiente térmico o coeficiente de temperatura que va a introducir esas variaciones en la resistencia del material. Cuando hablamos entonces de la resistividad del material, que se identifica con la letra griega Rho, decimos que es una propiedad que tiene todo material de oponerse a la corriente eléctrica en función de su composición atómica y también de acuerdo a la temperatura a la que esté sometido el material. Acá vemos entonces que por este material podrá circular una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica estará limitada por una resistencia que dependerá del Rho de este material, es decir, el coeficiente de resistividad. Dependerá también de la longitud que tenga ese material y de la sección o área transversal. R, resistencia del conductor expresada en ohms. Luego está el coeficiente de resistividad o el Rho, que es la resistividad del material expresada en ohms por metros. Luego está la longitud del material, que se puede expresar en metros. Y finalmente está la sección transversal del conductor expresada en metros al cuadrado. Hablemos ahora entonces del coeficiente térmico de resistividad. Este parámetro permite cuantificar el cambio de la resistividad de un material conductor eléctrico según los cambios que se den en la temperatura. Acá tenemos entonces la relación entre la resistividad de un material y el coeficiente térmico. La resistividad a una determinada temperatura de cualquier material va a estar dada por una resistividad de referencia, que puede ser por ejemplo la temperatura ambiente, multiplicado por 1 más alfa, que es el coeficiente térmico propiamente dicho, multiplicado por la variación de temperatura. Es decir, esa variación va a estar siendo referencia a la diferencia que hay entre Rho sub T y Rho sub 0. Luego entonces tenemos que la resistividad del material a una temperatura ambiente, por ejemplo 20 grados centígrados, estaría expresada en ohms metros. La resistividad del material a una temperatura específica en la cual queramos determinar, pues estaría expresada también por ohm metros. Luego está la variación de temperatura en grados Celsius. Acá tendríamos el coeficiente térmico de resistividad en grados Celsius a la menos 1. Y luego entonces podemos, a partir de ese concepto de coeficiente térmico de resistividad, podemos establecer que el modelo matemático lineal aproximado para la resistencia de un sensor RTD en función de ese coeficiente térmico y considerando que la longitud y sección transversal del sensor o del conductor que conforma el sensor son constantes, entonces este modelo sería el siguiente. RT va a ser igual a R sub 0 multiplicado por 1 más alfa por la variación de temperatura. Es decir, ahora tendríamos entonces que la resistencia del sensor a una temperatura determinada va a ser igual a la temperatura de referencia multiplicado por 1 más alfa, que es el coeficiente térmico del material, multiplicado por la variación de temperatura. Luego entonces, en función de esos elementos, tendremos una tabla que nos permite obtener las resistividades y los coeficientes térmicos de algunos de los materiales comúnmente utilizados para la fabricación, bien sea de materiales conductores eléctricos o en este caso de sensores para medición de temperatura. Acá tenemos entonces la plata con su respectivo coeficiente de resistividad y su coeficiente térmico. Luego tenemos el cobre, tenemos el wolframio o también conocido anteriormente como el tungsteno. Luego está el níquel, el platino, el silicio y el cuarzo. Fíjense que acá
a medida que vamos avanzando en la tabla, vamos observando que, por ejemplo, la plata tiene mejor resistividad, es decir, el valor de resistividad es más bajo, por lo tanto tiene mejor conductividad que, por ejemplo, el cobre. O, por ejemplo, el cobre es mejor conductor que el tungsteno, luego el níquel y el platino. Sin embargo, acá, por ejemplo, en el silicio, que es un material semiconductor, ya tenemos un coeficiente de resistividad representativo. En este caso serían 640 ohms por metro. Y luego, por ejemplo, el cuarzo, que es un material aislante, tiene un valor muy alto, 75 por 10 a la 6 ohms metro. Acá podemos entonces ver la comparación entre lo que serían los materiales conductores, los materiales semiconductores y los materiales aislantes. Veamos las clasificaciones y algunos de los tipos de RTD a los cuales haremos referencia en este video. Según su fabricación, los sensores RTD pueden ser de bobina o bobinadas, RTD bobinadas, que básicamente constan de dos terminales y en medio del sensor entonces hay un alambre que en forma de bobina va enroscándose para tener entonces la longitud del sensor contenida dentro de ese recipiente. En la parte externa tendremos entonces un tubo de acero inoxidable, que es el que va a estar en contacto con el material o el elemento al cual se le va a medir la temperatura. Hay un aislante de mica para poder contener la temperatura con la cual entra en contacto la cubierta metálica, de manera que pueda ser percibida por el alambre, por ejemplo en este caso un alambre de platino. Hay un sello cerámico para evitar el desplazamiento de la bobina interna. Y por supuesto hay un aislador cerámico que va a estar separando las líneas internas de la bobina. El otro tipo de sensor es el de sensor con bobina suspendida, que básicamente tiene una bobina conformada por dos filamentos. Acá observamos que básicamente tendríamos un polvo cerámico, que es el que haría las veces de aislante entre las espiras de la bobina. Tendríamos un aislamiento externo o intermedio con el encapsulado externo, el sello de vidrio, que evitaría por supuesto que el sensor quedase expuesto a la intemperie. Y luego está el sello de vidrio entonces que cubre totalmente lo que sería el sensor. Acá tenemos entonces los dos terminales de conexión que nos permitirían entonces conectar el sensor a un circuito eléctrico que realice la lectura de la señal eléctrica equivalente a la temperatura medida. Otra clasificación de los RTD según su tamaño, entonces podemos encontrar sensores pequeños que se utilizan para aplicaciones bastante simples de mediciones de temperatura en sistemas electrónicos, sensores específicos para mediciones ambiente. Y también están entonces los llamados sensores industriales, que tienen características particulares, cajas de conexión, sistemas de ajuste para conexión a los procesos, protectores con tubos para sensores. Los sensores por supuesto tendrán internamente los filamentos. Esos sensores pueden ser de diferentes formas o diferentes tipos de conexión a los procesos. Algunos pueden tener sondas de conexión para cuando el punto de conexión está retirado del punto del proceso. Y bueno, hay diferentes variedades, incluso hay algunos elementos que se permiten guardar dentro de ese elemento el sensor para protegerlo, que es lo que se conoce como los termopozos. Según el rango de operación, estos dispositivos RTD pueden ser categorizados en los RTD de platino, por ejemplo, que miden rangos de temperatura desde menos 200 a 900 grados y tienen resistencias R0 de referencia de 25, 100 hasta 2000 ohms. Luego están los RTD de tungsteno, que pueden medir temperaturas desde menos 200 hasta 1200 grados Celsius, con estos diferentes rangos de resistencia de referencia. Está también los RTD de níquel y los RTD de cobre, con sus respectivos rangos de temperatura y sus respectivos valores puntuales de resistencias de referencia. Por supuesto que esos parámetros característicos estarán dados en las hojas características o manuales de referencia de cada uno de esos sensores. Acá vemos, por ejemplo,
un PT100, que sería un RTD de platino con una resistencia de referencia de 100 ohmios. Entonces el PT indica que el material del sensor es de platino y el número 100 indica el valor de la resistencia de referencia. Acá vemos, por ejemplo, un RTD de tungsteno con un R0 de 1000 ohms. Acá tenemos la identificación de un RTD de níquel con una resistencia de referencia de 120 ohms. Y finalmente acá en este ejemplo aparece un RTD de cobre con una resistencia de referencia de 100 ohms. Ahora veamos los sensores de uso industrial. Uno de los RTD de uso más común y que frecuentemente aparece en aplicaciones industriales es el denominado PT100. Como lo mencionamos anteriormente, es un sensor de platino con una resistencia que en este caso está referenciada a 0 grados, y para esa temperatura de 0 grados la resistencia de ese sensor será entonces de 100 ohms. Otros tipos de sensores que se utilizan en aplicaciones industriales pueden ser, por ejemplo, el PT500, el PT1000 o el de níquel NI100. También, entonces, cuando hablamos de este tipo de sensores industriales, debemos tener en cuenta que internamente hay un enrollamiento donde está el hilo conductor, que suele ser un hilo fino en forma de bobinado, puede tener varias capas, tiene materiales aislantes y externamente está protegido con cerámica o vidrio para poder proteger el sensor de la variable del proceso. Acá vemos más o menos la estructura de tanto interna como el encapsulado externo del sensor. Aparece entonces los puntos de conexión, internamente serían los hilos de conexión, el aislamiento cerámico para los hilos de conexión. Luego está la resistencia de platino, que puede estar enrollada con diferentes capas aislantes. Y está el soporte interior y el soporte exterior para proteger el sensor. Por supuesto está la envoltura externa, que puede ser, por ejemplo, de acero inoxidable. Acá vemos la apariencia externa con lo que sería el sensor, que es esta parte que está señalada acá como el elemento de sensado. Está el tubo protector, internamente estaría ubicado el sensor. Acá está el punto de ajuste para la conexión al proceso. Y luego está el cajetín, donde estarían todos los puntos de conexión de acuerdo a los tipos de conexión de los sensores que vayamos a utilizar. Otro elemento importante en los sensores RTD es los llamados termopozos, que básicamente se utilizan para insertar los bulbos de los RTD, es decir, el tubo con el sensor se inserta dentro de un termopozo, que es un cilindro que va a permitir entonces que el tubo protector propiamente dicho no esté en contacto directo con algunas variables, como por ejemplo algunos líquidos. También los termopozos son protectores de porcelana, bronce o acero inoxidable y tienen forma de tubo y extremo aplanados. Acá se observa, por ejemplo, un termopozo, o mejor dicho, dos tipos de termopozo. Este sería una conexión para bridas y este sería una conexión roscada. Luego, entonces, también podemos utilizar sensores PT100, por ejemplo, con sonda, y la conexión del sensor se haría el termopozo y luego la sonda permitiría establecer una conexión a cierta distancia del punto donde está haciéndose la medición en el proceso. En este caso tenemos un sensor con indicación digital, se conectaría directamente al termopozo y en la parte externa, que sería el cajetín de conexión, tendríamos entonces un display para visualizar la medición de la variable. Veamos ahora los sensores de temperatura RTD tipo PT100, que son uno de los sensores industriales mayormente utilizados. Como lo mencionamos entonces anteriormente, es un alambre de platino que a 0 grados centígrados tendrá una resistencia de 100 ohmios y cuando aumenta la temperatura va a ir aumentando progresivamente su resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia es creciente y es característica propia del material con el que está hecho el sensor, es decir, del platino. Otro aspecto a considerar cuando se trabaja con este tipo de sensores es que se utilizan tablas en las cuales es posible encontrar las temperaturas exactas con las cuales operan los sensores en función de los diferentes valores de resistencias. Y otra de las características que hacen que sea ampliamente utilizado este tipo de sensor es que brindan precisión en las mediciones de la variable temperatura. Las formas de conexión características de este tipo de sensores son la de conexión a dos hilos, en la cual tenemos entonces
los cables conductores identificados como RC1 y RC2, es decir, resistencia del conductor 1, resistencia del conductor 2. Y acá tendríamos entonces la resistencia interna, que sería la resistencia correspondiente al sensor. Del otro lado entonces estaría conectado el elemento lector, que es el que va a generar la señal eléctrica para que circule por la resistencia, y luego en función de la medición eléctrica hecha en este dispositivo, pues se tendrá el valor correspondiente a la temperatura de acuerdo a los diferentes valores que vaya tomando esta resistencia con el cambio en la temperatura. Entonces la R medida, que es lo que va a detectar el elemento lector, será la resistencia del sensor más las resistencias de ambos cables. Nótese entonces acá que el elemento lector deberá considerar entonces las resistencias del cable y por supuesto la resistencia del sensor. Generalmente en este tipo de conexiones a dos hilos se utilizan entonces cables gruesos, es decir, de amplia sección transversal, para poder entonces disminuir las resistencias del cable 1 y el cable 2, o conductor 1 y conductor 2, y así entonces poder minimizar el error en la medición. Por otro lado, cuando tenemos conectores a 3 hilos, entonces se utiliza básicamente una identificación de colores: marrón, azul, verde. Acá tenemos 3 resistencias que representan la resistencia de cada uno de los alambres conductores hacia el sensor y por otro lado hacia el elemento lector. Y en este caso pues tendremos entonces entre dos de los terminales la resistencia del sensor, que es la que va a estar cambiando de acuerdo a los cambios en la temperatura. Veamos acá algunas características de este tipo de conexión. En primer lugar, resuelve el problema del error generado por los cables. Se mide la resistencia entre los cables azul y verde, es decir, se hace una medición acá de esta resistencia, que sería la resistencia de estos dos cables, y luego ese valor de resistencia, que sería 2 veces el valor de la RC, se va a restar para obtener el valor de resistencia que debe tener RT. Es decir, al obtener esta medición de esta resistencia, entonces como la señal al sensor se va a mover por este punto hasta llegar acá, atravesar el sensor y luego regresar al cable azul y verde, entonces como la señal va a pasar 2 veces por el conductor, entonces vamos a tener que la resistencia del sensor, el valor real, se va a obtener restándole las señales o los valores correspondientes a la resistencia de cada uno de los conductores. Una característica importante cuando se trabaja con RTD a 3 hilos es que los cables, cada uno de los 3 cables, deben tener el mismo valor de resistencia RC. Luego entonces la resistencia eléctrica del sensor será RT y la resistencia eléctrica de los cables será la RC. Veamos ahora la curva característica de un PT100. Básicamente en este caso el sensor en la curva muestra que, por ejemplo, en el eje Y tendremos los diferentes valores de resistencia expresados en ohms y en el eje X tendremos los valores de temperaturas. Fíjense que acá, por ejemplo, para una temperatura de 0 grados centígrados, que es la temperatura de referencia, vamos a tener una resistencia de 100 ohms. Por eso el nombre del sensor es PT100. Luego entonces, por ejemplo, si vamos a medir temperaturas por encima de 0 grados, por ejemplo entre 0 y 100, la temperatura va a estar oscilando entre 100 y aproximadamente unos 140 ohms. Y a medida que se va incrementando la temperatura, por ejemplo, vamos a tener acá en 400 grados Celsius una resistencia de 250 ohms. Y así sucesivamente vamos a tener el comportamiento casi lineal de este sensor, que nos va a permitir relacionar valores de temperatura con respectivos valores de resistencia. Y por otro lado, para temperaturas por debajo, por ejemplo, de menos 100 grados Celsius, vamos a tener unas resistencias ligeramente superiores, podrían estar comprendidas entre 50 a 60 ohms. De manera que acá podemos tener rangos de mediciones de temperaturas que van, por ejemplo, desde menos 200 hasta unos 850 grados Celsius aproximadamente. Acá vemos otro tipo de sensores. Vemos que
Una de las razones por las que más se utiliza el sensor de platino es por su linealidad. Acá vemos la tendencia a la medición casi, digamos, curva de los sensores de níquel, que en este caso están referenciados a 120 ohms para la temperatura de 0 grados. Y luego está este otro sensor, por ejemplo, el sensor de cobre, que tendrán otras aplicaciones y que está referenciado en este caso con unas resistencias bastante pequeñas para el valor de 100 y para el valor de 0 grados Celsius. Con esto llegamos al final de este video, en el cual hemos hablado sobre algunas de las características generales de los sensores detectores de temperatura por resistencia conocidos como RTD.